Entonces, Andrés Marín, Santa Ríos. Andrés. Andrés. Andrés Marín. ¿Puedes presentar? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Voy a partir yo, ¿escuché? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno porque tenemos un importante coautor del trabajo también participando desde Concepción. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, súper. Perfecto. ¿Tienes 15 minutos? Ya. ¿Se ve la pantalla completa? Yo no estoy viendo. Ya. Presentación. Ahí sí. Bien, muchas gracias. La presentación trata sobre un trabajo no académico, pero con pretensión de avanzar en términos académicos en esta línea. Es un área en la que personalmente no me he desempeñado antes y es una tremenda oportunidad para mí de aprender, y no quería dejar pasar esta oportunidad de compartir algunos resultados muy preliminares con ustedes. Unas primeras reflexiones es que este concepto de los ecosistemas, que nace desde las ciencias biológicas, la primera mitad del siglo pasado, sale de ese ámbito y para denominar algunas perspectivas en sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas de generación de conocimiento. Y hoy día ya se escapa, fue tomado, fue adoptado por una serie de ámbitos que nos interesan a los cientistas sociales, etc. Entonces se ocupa para denominar ecosistemas empresariales, ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas de innovación, cooperativos, ecosistemas de ciudades y campus. Y esto lo digo porque es una conferencia sobre análisis de redes sociales y no sobre CTCI en particular, pero pareciera ser que detrás hay un nuevo enganche, detrás del uso de este concepto, un nuevo enganche para promover ideas antiguas que tienen que ver con la interdependencia compleja, con dinámicas, con incertidumbre. Al lado derecho está el diagrama de Lisenberg, que fue el creador del enfoque de ecosistemas de emprendimiento. Y se ve ahí en los círculos grandes que, si bien está el capital social, no se menciona el capital, o sea, perdón, el capital humano, no se menciona específicamente, no se incluye en el modelo el capital social, que probablemente es el concepto más cercano al enfoque de redes. Si bien también por ahí se habla de redes, desde mi perspectiva, tal vez las redes es lo que pega absolutamente todo lo demás que está en el modelo. En términos de los ecosistemas de CTCI, que es el tema central de este trabajo, mirando la reciente Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del año 2020, vemos que en el texto hay 52 menciones a ecosistemas, y se asocia a distintas cosas, algunas más normativas, otras más descriptivas. Se habla de ecosistemas más diversos y más conectados. A nuestro ecosistema es casi también una arenga identitaria, ecosistemas de calidad, ecosistemas eficientes, pero al mismo tiempo el ecosistema es algo que pareciera ser que tenemos que construir, coordinar, y también hay algunas referencias que tal vez nos hacen más sentido
punto de vista de propiedades estructurales de las redes, como un ecosistema robusto e interconectado. Entonces, haciéndole un guiño a algunos de los padres de este enfoque de redes, como Wellman, Knox y otros, nos parecía a nosotros que había una oportunidad de pasar de la metáfora a la forma y la sustancia en el análisis, en la comprensión de los ecosistemas de CTCI, ocupando el análisis de redes sociales. Y si bien sabemos que no somos para nada los primeros haciendo este intento, el desafío de ver ecosistemas de CTCI a escala regional o sistemas regionales de CTCI nos parece interesante. Este estudio se enmarca en un proyecto FIC para la elaboración de la Estrategia Regional de Innovación de la región del Biobío, y nos preguntamos entonces qué podemos aprender y proponer aplicando métricas de cohesión de las redes, centralidad de los actores y subgrupos existentes en un ecosistema CTCI, con el objetivo de avanzar en el mapeo y en un análisis que permita la intervención en estos ecosistemas, utilizando ARS y tomando como punto de partida la región del Biobío. En términos del diseño y la metodología empleada y buscando algunas pistas en algunos autores ya conocidos en la materia, que están ahí algunos de ellos enumerados, nos preguntamos cómo y dónde podemos capturar relaciones sociales que llevan a la innovación, en un territorio además como Biobío, que tiene una larga trayectoria y una vocación industrial importante, y también el desarrollo de la ciencia, como lo es el Biobío. Y ahí uno puede pensar que esto sucede en los pasillos de algunos edificios, en reuniones de café, en reuniones sociales, y en otras instancias difíciles de capturar y medir todavía. También se puede mirar las publicaciones científicas, pero sabemos que los que hemos tratado de publicar, sabemos que muchas veces el resultado de un artículo publicado no necesariamente implica una relación social entre sus coautores. Las patentes también son una fuente importante de datos. No obstante, en este trabajo quisimos enfocarnos en proyectos asociados a CTCI, y recabando datos secundarios de la ANIT, Excónicit, Corfo, FIA y el gobierno regional. El vínculo social definido o operacionalizado es principalmente la coejecución de proyectos, o sea, aquellos que diseñan, postulan y se adjudican un proyecto en CTCI. Muchas veces no son instituciones o personas individuales, sino que son grupos, y que por lo tanto establecen un vínculo y un intercambio de ideas, de recursos, etc. Pero también a partir de los mismos datos, y esto solo lo quiero mencionar porque creo que puede ser importante para efectos del mapeo de este ecosistema regional, también se puede presentar. O sea, también se pueden analizar redes bipartitas, considerando que los proyectos se postulan y se financian por parte de ciertas agencias y no de cualquier agencia. Entonces, la relación entre la fuente de financiamiento y las entidades ejecutoras también es una fuente potencial de datos interesante. Nuestros actores o los nodos son al mismo tiempo son personas en muchos casos, pero la mayoría son empresas, son organizaciones, lo que genera un desafío analítico por el anidamiento de los datos y los atributos de estos actores, y que a veces dificulta los análisis para quienes estamos acostumbrados a trabajar tal vez solamente con un nivel de sujetos. El periodo de interés va desde el 2011 al 2022, y logramos recabar con harto esfuerzo
un total de 3.300 y tantos proyectos. Los resultados que les voy a mostrar son muy preliminares, son exploratorios. Es como cuando el artesano encuentra un tronco y le empieza a sacar las partes que están medias podridas, medias carcomidas, y empieza a imaginar la forma que puede tener la obra final. En términos de las redes completas, N por N, que yo les mencionaba al principio, la coejecución de proyectos, tenemos 1.770, y eso crece bastante si es que pensamos además en las redes bipartitas, pero lo que les voy a presentar ahora está basado en esos 1.770 proyectos, y en este diagrama de Venn ustedes pueden ver un poco la complejidad y se imaginarán también la cantidad de decisiones para el procesamiento e integración de los datos que hicimos. Bueno, cuando uno aplica redes, o sea, cuando uno trabaja con enfoque de redes, no es extraño encontrar redes. Sin embargo, hay algunas características de estas redes que estamos empezando a encontrar que son interesantes de conversar aquí, y ojalá después poder tener algún feedback de parte de ustedes y de quienes llevan más tiempo en la materia. Lo primero que se puede ver es que, curiosamente, no es una red conectada. No es una red conexa porque tiene bastantes componentes, bastantes actores aislados, y tiene una cantidad importante, 37 componentes de la red. Y al mismo tiempo podemos ver un componente mayor que contiene más de 1.000 actores, que está aquí en el medio. Profundizando un poquito más, y solamente a nivel visual, podemos ver ahí los componentes, y a la derecha abajo se puede ver la forma que tienen los componentes menores, los que están desconectados de este núcleo central. En general no son componentes que presenten una complejidad muy grande. Todos ellos son o bien díadas o bien redes estrellas con grupos bastante reducidos de actores. Mirando el componente central, una de las cosas que llama la atención es la existencia de bastantes brokers o intermediarios importantes que mantienen conectada la red, y que si no estuvieran ellos, la red se parecería a esto que está aquí a la derecha. Al mirar y al aislar los puntos de corte, podemos empezar a tener una idea de cuáles son los actores principales de este ecosistema de CTCI en el Biobío, y probablemente nada de esto llame mucho la atención todavía, pero vamos avanzando en desentrañar la estructura de esta red y algunas cosas que nos puedan interesar. Desde el punto de vista de los atributos de esta red, o sea, de los atributos de los actores de esta red, como les decía, por el anidamiento de los sujetos, es bastante difícil pensar en atributos que sean aplicables a todos ellos. Sin embargo, aquí tenemos alguna noción del origen de los actores de esta red, en términos de si son nacionales o extranjeros. Se ve claramente que es en el componente mayor y central donde la presencia extranjera es fundamental, y es algo bastante esperable y al mismo tiempo deseable en un ecosistema de CTCI. También podemos ver una importante participación privada en el ecosistema, a la vez que repito, internacional,
y con una presencia de entidades públicas que también es importante. El plan de análisis que vamos a seguir hacia adelante, y aquí quisiera dejar algún tiempo para que, más que preguntas, nos den algunas sugerencias. El plan es hacer un análisis de la red en estos 3 niveles, de la red, de su superestructura y de los actores. Además vamos a hacer un análisis longitudinal para ver la evolución de este ecosistema en el tiempo. Hay un corte importante aquí entre el 2014 y 2015 por la separación de la región del Ñuble, y el 2018 por, si no me equivoco, por la implementación de políticas de CTCI más decididas, más específicas, más estratégicas a nivel tanto regional como nacional. Luego de mi participación en el taller de ERGM, Exponential Random Graph Modeling, de hace 2 días, comprendí la importancia de utilizar esta herramienta para nutrir la descripción de la red. Y luego, una vez que tengamos bastante descrita la red, la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Es una red buena? ¿Es una red mala? Para el desarrollo de una región en términos de CTCI. Ahí es donde, con un colega de la UFRO, estamos desarrollando también una especie de benchmarking a partir de casos en el mundo que nos permitan decir qué aspectos de la red son más o menos favorables para que haya una mayor sinergia y un mayor desarrollo de este ecosistema. Pendientes para otros trabajos. Andrés. ¿Tiempo? Sí, hace un ratito. Redondea. Gracias. Eso. Tenemos 5 minutos para preguntas y comentarios. Y sugerencias también, que fue algo muy interesante. Es a propósito del tema que nos hace los tribunales, Perdón, se escucha bastante mal a través de la conexión. Mencionaste que querías hacer un análisis longitudinal y uno de los temas ahí es que mencionaste también que se quiere obtener la región del Ñuble. Y yo no sé si la idea es continuar con la misma estructura que tenían antes y la región de la red se construyó una región. Perdón, todavía te escucho muy mal. Muy mal, ya, tienes. Tener la conexión, no quiero decir esto. Hay que colocarse como 4 guerras. Ya, dijiste que querías hacer un análisis longitudinal y en eso, ¿cómo pretendes ver el tema que se te va a hacer en Ñuble? ¿Sigues incluyendo ese capítulo después? ¿O vas a cambiar o vas a cambiar lo que vas a considerar el del Biobío o la red que está construyendo? Pero no necesariamente automáticamente uno tiene que seguir la estructura. Las políticas cuando uno hace este tipo de análisis. No sé cómo lo estás pensando. Te agradezco mucho que te hayas acercado al micrófono. Creo que no te podrías haber acercado más, pero aún así sé que tu pregunta es sobre el tratamiento del análisis longitudinal. Pero la pregunta específica no la alcancé a descifrar. ¿Cómo pretenden pensar? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Que es cómo han pensado trabajar el tema que mencionaste que se creó entre medio de la gestión del mundo. Es una posibilidad de seguir trabajando con la misma estructura territorial antes y seguir incluyendo el mundo, y otra hacer que no, porque no automáticamente uno tiene que seguir los cambios de territorio administrativo. Entonces no sé cómo lo han pensado. Sí, muchas gracias. Lo que sí sabemos es que hasta antes de la separación de las 2 regiones,
el efecto de Ñuble sobre el ecosistema tenía que ver principalmente con innovación en el ámbito agropecuario. Por lo tanto, creo que por ahí va un poco la pista, o sea, la separación de la región tuvo algún efecto sobre ese sector o esa área de innovación específica en la región del Biobío o no. Pero hay muchos otros ámbitos de la innovación dentro de la red que probablemente no tuvieron un efecto. Ahora, como el foco del trabajo tiene que ver con la estrategia regional del Biobío, más bien el foco se va a quedar en la evolución de la red en el Biobío y no tanto en su comparación con Ñuble. Ok, gracias. Estamos como súper mal de tiempo, así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta o una sugerencia, te la podemos hacer a través del chat. Entonces ahora, ¿todo bien? ¿Sí? Presenta. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Disculpa, ¿cómo puedo hacer la consulta para preguntar? Acá. Ah, soy también. Sí, por favor. Gracias. Bueno, bueno, voy a presentar con Roberto de realidad, voy a hacer una pequeña introducción de contexto. Es una presentación en realidad de avance, también de mi trabajo en curso en el que estamos con Alejandro, con Patricio y con Roberto Cantiante, de estar conectados. Un proyecto fue decir que es primer año del proyecto y queríamos presentar justamente una propuesta metodológica para recoger propuestas, comentarios, sugerencias, más que resultados. Digamos. Todavía estamos ahí peleando con los datos para llegar a los resultados. Me voy a contextualizar un poco, si le puedo pasar. El proyecto busca analizar las redes de producción de conocimiento científico en América Latina en lo que es la ciencia de la sustentabilidad. Y en una primera etapa, lo que queremos hacer es reconocer el campo de la ciencia de la sustentabilidad de América Latina y construir un mapa de la red de conocimiento de esta ciencia de la sustentabilidad. Y la dificultad es que la ciencia de la sustentabilidad no es tan claro la definición de la misma, no es una disciplina, justamente. Puedes pasar. Lo que hemos revisado para poder llegar a captar de qué trata la ciencia de la sustentabilidad es que no hay un objeto específico, no hay una disciplina específica y todavía es un campo en uso de institucionalización. Entonces hace difícil poder captar con ciertos criterios disciplinares o de objetos o de alguna afiliación particular quiénes son los actores que participan del campo. Claro, no quiere decir que no, es como un proyecto también incluso la misma ciencia de la sustentabilidad. Está enfocado en el problema de la sustentabilidad, pero participan muchas disciplinas de diversos ámbitos. Y también tiene pretensión de ser una ciencia pública, entonces nos interesa también ver cómo se conecta la ciencia, en este caso, con otros actores, que no son exclusivamente científicos, que pueden ser comunidad, que pueden ser actores públicos, como sea. Entonces, en la primera etapa del proyecto intentamos captar el campo a partir de, si puedes pasarlo, a partir de dos entradas. Una es recuperando la producción científica que existe en la base de datos de WOS, y la otra es más inductiva a partir de centros que ubicamos
con criterio experto y programas de investigación en América Latina y a nivel global, donde participan latinoamericanos para poder captar también quiénes son los agentes. En lo que revisamos en la literatura para poder captar el campo, hay cuatro tipos de metodología. Una es desde las producciones científicas con una palabra clave general, como sustainability o sustainable. Entonces, se recupera una gran cantidad de datos que puede ser más o menos aceptado. ¿No? Perdón. Una segunda forma es a partir de varias palabras claves más específicas y otra forma es a partir de journals, como de esas son las revistas que publican sobre ciencias de la sustentabilidad, captamos todo lo que se publica en estos journals. Y bueno, el otro es la otra forma que tenemos ahí, como desde la producción científica a partir de centros o programas específicos que ciertos expertos pueden definir como parte de la ciencia de la sustentabilidad. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es un intento de combinar las tres primeras formas, es decir, entrar con las publicaciones científicas en la base de datos de voz, con una palabra clave general, que es esa que utilizamos, sostiene estrella, para que sea todo lo que empieza con sostiene. Y luego intentar filtrar esa gran base de datos con un modelo de tópico. Ahí dejo la palabra a Roberto, que va a explicar la propuesta metodológica. Entonces, efectivamente, luego está esta composición de base de datos hecha de entradas de paper, ¿no? Paper con sus especificaciones. El proceso requiere básicamente crear un corpus, ¿no? Transformar esta documentación para que las observaciones sean palabras. Porque en el fondo ese proceso llamamos en Topic Modeling tokenización. O sea, el interés para aplicar estos filtros va a depender en el caso de esta maqueta, de este ejemplo que hay acá, que es del año 2010, donde el N de journals son 17.398, van a hacer, digamos, análisis de las palabras, del título, del journal y del abstract de cada paper. Por lo tanto, si ese es el objetivo, lo que buscamos hacer es generar un proceso de filtro a través de modelos tópicos, un análisis tópico-morfológico del campo semántico de la discusión que hay en los textos. ¿Ya? Ese es el centro. Y por lo tanto, establecemos más o menos 5 pasos o procedimientos, de los cuales vamos a hablar en particular de 2, que son cruciales por lo menos en este momento inicial. El primero, que tiene que ver con la creación de un corpus, que es en realidad un corpus que es un tipo de matriz, una arquitectura de palabras dentro de una matriz que se conoce como DPN, un Document Matrix. De eso quisiera hablar ahora para mostrarle un poco los datos. Así es como se ve básicamente la información de una entrada, ¿no? De un paper. Tenemos el código, que es el código WOS, el título, ¿cierto? Del journal, luego el título y un abstract, ¿no? Y por lo tanto, para crear este proceso, que es transformar las palabras en tokens, digamos, uno quiebra cada uno de estos vectores de palabras en unidades, ¿no? O sea, eso es el primer proceso para generar ahí recién un análisis descriptivo de lo que estamos, de lo que tenemos enfrente, ¿no? Y acá, por ejemplo, pasamos de 17.000 papers a 48.859 palabras, ¿no? Esa es la observación. El siguiente. Entonces, analíticamente, ¿cierto? Una de las primeras cosas que surge también en la literatura es explorar la base de datos antes de generar cualquier modelo tópico. Y tenemos, por ejemplo, una red de concurrencias de palabras que se calculan a través de la probabilidad de estas dos palabras en cualquiera de los papers, ¿no? Porque las palabras siempre van a tener asociada todavía la procedencia en qué paper aparecen. Y aquí tenemos el listado de las top 20, digamos, ¿sí? Las top 20, ¿cierto?, en coocurrencia, ¿no? Como el campo de la sustentabilidad era de esperar que la primera coocurrencia más frecuente era entre development y sustainability, ¿no? Eso lo tienen, además,
el vínculo más denso, ¿no? Que n es el número de veces que ocurren esas dos palabras. Este es, por ejemplo, una forma de explorar la columna abstract, ¿no? Para generar este filtro como el histórico. Pero uno podría también, eventualmente, si uno quisiera enriquecer ese análisis, tratar de hacer, de alguna manera, modelos predictivos, ¿no? Como Structural Topic Models. Uno podría ver cómo distribuyen también los títulos de los papers y también sus journal de proceso. Entonces, esta es una ejemplificación también en otras columnas, no solamente en eso. Si uno se detiene exclusivamente en este ejemplo del 2010, donde tenemos 48.856 palabras o tokens, lo que uno observa inmediatamente es que esto de acá, este eje es la frecuencia de los tokens, y acá el porcentaje de todos los tokens, ¿no? Porque en el fondo uno puede tener una palabra que es única, pero esa palabra puede ocurrir varias veces, ¿no? Entonces lo que tenemos acá son descriptivos para decir, en el 2010, luego de este proceso de transformación de, digamos, columnas en una matriz de documentos, las palabras que son con menor, digamos, ocurrencia de dos, las que, digamos, ocurren menos de 2 veces, son, en términos de token únicos, 25.805 de esos 48.000. Pero eso constituye el 54% de la base. Sin embargo, del total de todos los tokens, es solamente el 4%. Entonces, digamos, al remover esto, que es lo que uno quiere, ¿cierto? Para poder ir perfeccionando el filtro, es ya, si sacamos los que ocurren menos de 2 veces, en realidad me sigo quedando con el 96% de la base. Y eso es súper, se nota muy claramente, el porcentaje de la base total versus el número de ocurrencias de cada token. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que uno ya tiene más o menos descrito en términos generales cada una de estas bases de datos, pasamos ya de los descriptivos, ¿cierto?, a la generación de un componente central que es un diccionario para los modelos. ¿Qué significa un diccionario para los modelos tópicos? Que necesitamos que la máquina hable un lenguaje en específico para poder calcular la probabilidad de cada una de las palabras dentro de los tópicos. Ese es como su funcionamiento. Entonces, aplicando básicamente un primer análisis, un pretest de un modelo tópico estructural que no tiene especificado un diccionario, lo primero que tenemos es van a ser palabras que tienen probabilidad, o tokens que tienen probabilidad de ocurrencia en tópicos. Este es un análisis de un modelo estructural de 3 tópicos. O sea, la palabra environmental, ¿cierto?, tiene una probabilidad de caer en el primer tópico, en el segundo tiene otra, en el tercero tiene otra, y así sucesivamente, ¿ya? Si uno grafica, uno ya empieza a notar ciertos problemas que tienen que ver con el filtro, y es que la mayoría del tiempo los tópicos se acercan a probabilidad 0. O sea, da lo mismo que yo tenga muy filtrado ya las palabras, el diccionario, si yo no tengo el campo semántico con el cual interpretar esto, van a seguir perdiendo la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por lo tanto, si yo transformo incluso estos datos y hago un test para calcular cuál es el número de tópicos óptimos que yo necesito, siguiente, para un modelo tópico, digamos en este caso, si uno se fija en los ajustes, ¿cierto?, que hay en la likelihood, el valor más bajo converge en 8, en los residuos en 8, y esto que es súper importante, ¿cierto?, que es un campo semántico Hibern's, el punto más alto que alcanza de interpretación de datos es en 8. Entonces, tenemos un modelo tópico de 8, por ejemplo, ¿no?, sin un filtro. Si ustedes se fijan, ocurre lo que les decíamos antes, o lo que decía antes, ¿cierto?, el tópico con mayor probabilidad tiene el punto 8. Y de ahí para abajo. Siguen. Pero a esto se suma la dificultad, ¿cierto?, de que los tópicos siempre se van a calcular en un n, ¿no?, y ese n es por año. Y ese año va a ir cambiando, ¿cierto?, se va a modificar. En el 1970 tenemos algo mucho más pequeño que son 7.000. Y por lo tanto, lógicamente, si ustedes fijan la probabilidad de los tópicos 1 por el n que siguen. Y dijimos ya, efectivamente necesitamos un filtro mucho más refinado para poder entender o descifrar, ¿cierto?, el campo semántico del campo de la ciencia de la sustentabilidad. Esto de acá es, digamos, un filtro
que se aplica, siguiente, que podemos discutir en caso de las preguntas, que primero busca graficar, ¿cierto?, cuál es la distribución de las palabras del año 2010 en general, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí hay una pendiente que sigue una ley, ¿cierto?, que se llama la ley de sí, donde la probabilidad de la segunda palabra, ¿cierto?, en ranking, es inversamente proporcional a la primera, ¿cierto? Y ahí tenemos todo el campo sin filtro. Si uno hace una línea de ajuste, ¿cierto?, uno puede incluso ir tratando de ver qué tan parecidos son los vectores. Sí, por favor. Tratando de implementar uno de los niveles que hablaba Julia, ¿cierto?, que tenía que ver con los journals que componen el campo de la dificultad. Aquí creé un filtro, por ejemplo, y vi la distribución de los journals que para el año 2010 pertenecen a ese cohorte. Y uno tiene una distribución, es decir, de los journals de la ciencia de la sustentabilidad. Una línea de ajuste también, ¿cierto?, que lo que está prediciendo es la probabilidad de frecuencia, dado el ranking de la palabra. Si nos devolvemos un poquito. Acá tenemos los journals, pueden ver las líneas. Y también, que esto es una cosa que se usa mucho en análisis de texto, ¿cierto?, el TF-IDF, que es como Term Frequency Inverse Document Frequency, ¿no?, que pondera por el número de palabras para saber si son palabras importantes o son artículos. No todo lo mismo que reescalar los la 5.000 veces, en realidad no. Y bueno, aquí, digamos, un ejemplo es esto, ¿no? Como si uno agarra el número de palabras que aparecen en el journal Energy Policy, lo que uno va a tener es la frecuencia de la palabra energía, por ejemplo, y su inverso en el documento, donde aparece más o menos qué tan importante es. Eso es un ejemplo, ¿ya?, que tenía que ver con filtrar con journals. Pero esto tiene un propósito, ¿no?, y es avanzar hacia un filtro que sea capaz de limpiar un campo dentro de una base de datos, ¿no? Y eso definitivamente implica la creación de un lenguaje ya más cercano a Deep Learning, ¿no?, a hacer Machine Learning y enseñarle al computador a hablar el lenguaje de la ciencia de la sustentabilidad usando filtros, ¿no? Y esos filtros lo que hacen es darle una probabilidad a cada una de las palabras del campo y se vectoriza a través de un word embedding, ¿no? Un word embedding que es básicamente una red neuronal que habla un lenguaje programado por nosotros y que se valida a través de un proceso de cross-validation, ¿no?, con lo de entrenar constantemente esa máquina para que funcione. Así que eso ha sido lo que hasta ahora. Y cualquier pregunta. Bueno, preguntas. Y yo, no, primero que nada, me parece súper bueno bastante bueno. No alcanzamos a llegar a la parte del diccionario a través de estructuras de Moore. ¿Cómo llegaron ¿cómo se llama?, al modelo de covariable? ¿De la prevalencia? Sí. Es algo así como que surgió como... Sí. Para atrás, ¿cuánto? ¿Uno más? No, es automático. Ahí, no, a ver si, ahí. No, es que sí, ahí. Claro, aquí el modelo base, ¿cierto?, como tratar de hacer un modelo que me diera una primera imagen de cuál sería la forma óptima de encontrar un número de tópicos para ese campo. Eso le puse ya iteraciones que quedaron entre 5 y 20. Y lo que está diciendo este modelo es que tiene variables como esa estructura del topic modeling, lo que tiene son las covariables y que se llaman en este modelo prevalencia, ¿cierto? Lo que ya estaba calculando una función probabilística donde yo trataba de ver si, por ejemplo, además, el título de un paper y su pertenencia a un journal, ¿cierto?, aumentaba las chances de que una palabra perteneciera a un tópico, ¿no? Eso es Perfecto. Mi pregunta, ¿qué es la variable de título? ¿Es el string del título? Perdón, sí. Las palabras tokenizadas en el título. Eso. Acá. Sí, perfecto. Pero
pensando eso como en la base de datos, tú tienes para cada documento Sí, el abstract, ¿ya? sí. Sí. Y en la función de especificación tenés el título y el journal, pero también como texto. El journal como predictor. O sea, como... Sí. O cómo lo... ¿Cuál es la naturaleza del dato? ¿Es carácter? Es carácter, sí. Ya. Exactamente. Es carácter. Y de hecho, si uno avanza un poco más adelante, sí, la forma de agrupar, siguiente, un poco sí, más adelante, la forma de agrupar, no, está un poquito para atrás. Pero el journal lo puede entender, porque el journal puede Agrupa. sí, puede influir en cómo está construido los textos. Pero el título es algo como único para cada documento. Sí, no, ya, ahora ya entiendo, ya. Sí, efectivamente, en este caso, le puse como prevalencia título además, pero lo que tú dices es cierto, o sea, el journal es la variable, el criterio de agrupación, de hecho, ¿cierto? Yo puedo crear el vector. Perfecto. Yo estoy usándolo. Una categoría a la que pertenece el journal. Exactamente, ¿cierto? Y eso es lo que estoy usando como el criterio para generar después un diccionario que va a pasar no solo por la selección o el filtro de los journals, sino por todos los journals del 2010, ¿no? Con un word embedded después, ¿no? O sea, como que va a poder con ese diccionario agarrar todo el 2010 y decir, mira, hay, no sé, el K probable son 12, y de esos 12 hay 4 que se acercan a 0, pero hay suficientes, ¿cierto?, que ya están, digamos, con una probabilidad mucho más alta que otros. Tenemos un toque de probabilidad con todo de baja. Puede ser que te hacen muchas preguntas después. ¿Alguna otra más? Sí. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta claramente no técnica, porque todavía un poco de visión, pero es una pregunta más sobre el proyecto. Como en el fondo me gustaría simplemente explicar un poco cuál es el propósito de hacer este análisis de las redes de productividad científica en nuestro proyecto FONDES, como con qué se relaciona el objetivo del proyecto. Como ¿cuál es el propósito que sigue De ese primer paso. Sí, es como la primera etapa para tener un mapa de los actores del campo de la ciencia de la sustentabilidad en América Latina, porque también hay otro paso, un momento ahí, es como, porque eso son los datos en el mundo, eso también no lo especifiqué, pero lo que bajamos son los artículos de cualquier parte, ¿no? Después tenemos que ver también cómo aislar a América Latina. La idea es poder identificar actores, tanto con ese grado, como también con la otra, donde estamos levantando actores desde organizaciones que identificamos en América Latina, para ver dónde se está produciendo conocimientos sobre la ciencia de la sustentabilidad de forma central, como de forma lenta. Y ahí después vamos a trabajar con otras técnicas, con encuesta, también donde va a haber una dimensión de red. Pero ahí para ampliar, porque ahí tenemos datos donde es como muy académico. Entonces, una vez que vamos a aplicar la encuesta, también es ver cómo se produce el conocimiento, cómo se conectan con otros actores académicos, pero también con actores no académicos. Y cómo finalmente logran darle cuerpo a lo que pretende ser la ciencia de la sustentabilidad, con todo lo que hemos visto. También nos interesa ver la interdisciplina, esta conexión eventualmente con ciencia pública, todas estas cosas. Y la última etapa será entrevistas en profundidad de algunos de estos actores. Entonces vamos como por ahora en una cosa muy abarcativa, como para llegar a como actores más específicos, para entender como más bien la cocina de la ciencia de la sustentabilidad de América Latina. Los contenidos también del trabajo que están haciendo. Vale, bueno, muchas gracias. Quiero que se conecte Joaquín, que empiece a... ¿Tienes posibilidad de compartir para que presente Joaquín? Hola, ¿a mí me dicen? Sí. Bueno, sí. Denme un segundito. Sí. Comparto pantalla. Tienes 15 minutos. Te voy a interrumpir a las 10. Bien, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí.
Bueno, primero que nada, gracias, porque yo estaba en otra sesión, pero bueno, hubo un problema con el link que no me llegó, se ve que estaba justo ahora, lo encontré en los correos no deseados, así que, bueno, gracias por darme la posibilidad de igualmente presentarlo en esta mesa. Mi trabajo se llama Homofilia de clase en las redes de relaciones familiares y de amistad, y es del área metropolitana de Buenos Aires. El trabajo es parte de mi tesis doctoral, que está en proceso en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Investigación de Gino Germani. El principal objetivo del trabajo es analizar más que nada la estructuración de cómo se estructuran las redes de relaciones, en este caso de familia y del hogar, que son básicamente los datos que tengo de la encuesta que ahora les voy a contar con la que trabajo. Más que nada a partir de la idea de homofilia de clase y ocupacional, con un poco de análisis de redes, pero también análisis a partir de un generador de posiciones que tiene la encuesta, y más que nada lo que busco abordar en el trabajo es, primero que nada, la idea de clase social, en donde viene un poco desde la corriente weberiana de clase, incluida esta idea de las relaciones y los lazos sociales, en cuanto para la formación de una clase social es necesaria que haya una constancia en que las personas se vinculen y se relacionen con personas de su misma posición, de su misma clase, que formen pautas de socialización, estilos de vida en conjunto, y que este capital social puede funcionar también como un mecanismo de cierre que permita monopolizar a ciertas clases recursos y generar fronteras con las otras clases. Es decir, permite sostener y más o menos consolidar o mantener la posición social que se ocupa, limitando el acceso a los otros. Y también es, en este caso, importante el trabajo con el concepto de homofilia, que, bueno, supongo que como es un seminario especializado en redes, todos más o menos conocen esta idea de que la interacción entre los actores sociales ocurre en general, muchas veces, entre personas con niveles socioeconómicos similares o estilos de vida similares, y estructura bastante fuertemente, en general, en distintas sociedades, en distintos momentos, las relaciones sociales. El trabajo que yo hice se hizo con la fuente de datos del equipo de investigación al que pertenezco, que es el PIClases. Es una encuesta probabilística del área metropolitana de Buenos Aires, de 1000 casos. Trabajo con una perspectiva de clases sociales principalmente, con el esquema neoweberiano, el esquema de Goldorf conocido, el EGP, y los datos de red que yo uso en este trabajo. En la encuesta se pregunta por la ocupación de la persona y también por la ocupación de su mejor amigo. Y a partir de eso, trabajando con los nodos, siendo las ocupaciones a partir del clasificador internacional de ocupaciones de la OIT, veo cómo se conectan entre sí, si hay amistades entre estas ocupaciones. Acá en esta filmina hay un ejemplo de cómo sería la estructura de los datos para las relaciones entre amistades, por ejemplo, entre un albañil y un operario de maquinaria, o entre un empleado administrativo que dice que su mejor amigo es un empleado de contabilidad, y así sucesivamente en la encuesta. Y bastante parecido es para el tema de los lazos en el hogar, en vez de amistades con las personas, la ocupación con las que las personas comparten el hogar con la que viven. Y también hay una partecita de generador de posiciones, que voy a llegar un poquito a eso al final. Este es una primera visión de los resultados. Antes de la red sería el mapa de calor, que yo no sé si ustedes ven cuando yo muevo el mouse, creo que no estoy seguro, pero en el cuadrante inferior derecho y en el cuadrante superior izquierdo, o sea, en lo que sería esta diagonal, se ve en colores más oscuros el mayor nivel de homofilia en las amistades. El cuadrante inferior derecho sería más que nada las amistades entre personas que sería una clase obrera amplia, la clase obrera más calificada y no calificada, y arriba a la izquierda
las amistades más entre personas que serían de la clase media amplia, gerencial, profesional, después administrativa. Y además se ve bastante, en este caso, en los colores más oscuros que están todos en la diagonal. Esa diagonal es la que muestra personas que tienen lazo de amistad con personas que son de su misma ocupación o mismo grupo ocupacional a 2 dígitos del CIUT, para los que lo conozcan. Que habla, ya da una tendencia de que la amistad tiene mucho que ver con el ámbito laboral, la formación de amistades. Y otro dato acá es que en términos de estatus socioocupacional, con la escala I6 hay un R de Pearson de 0,59, o sea, hay un nivel de homofilia, podría decir, bastante alto en lo que es la relación entre el estatus de la persona y de su mejor amigo. En términos de la familia, bueno, la tendencia ahí que pueden ver tiene cierta similitud, aunque no está tan marcada esa línea ocupacional, porque las personas tienen lazos familiares con personas que están cercanas en la estructura de clase, pero no exactamente en el mismo grupo ocupacional. Y hay un poquito un patrón más tendiente a que haya más homofilia en los lazos familiares en las esquinas, es decir, que son personas de la misma clase social, pero de estratos adyacentes, quizás. Por ejemplo, después quizás vamos a ver un poco obreros calificados, por ejemplo, un albañil con una mujer que es empleada doméstica, o otro ejemplo muy típico son quizás docentes con empleados administrativos, es otro perfil típico de los hogares. Y acá ya pasando un poquito a la red, esta sería la red que se forma con las ocupaciones. La red está hecha en R, así que está la versión interactiva a la que se puede acceder. No sé cómo vengo de tiempo, no sé si ustedes ven cuando yo salgo del... Sí. Están viendo, ¿no? Bien. O sea, esto yo después les puedo pasar el link. Está la red a la que se puede acceder. En azul, más del lado de arriba, está la de lazos de amistad. La del hogar es bastante parecida, así que voy a mostrar solo una para llegar más o menos con el tiempo. Cualquier cosa, cuando falten 5 minutos, si me pueden avisar. En azul son las ocupaciones que son de lo que sería la clase de servicios, una clase media profesional. Están principalmente del lado de arriba. Y en amarillo las clases, la clase intermedia, una clase más administrativa, más ubicada por el centro, y se agrupan más abajo, en la parte de abajo, las ocupaciones en rojo, que son las de clase obrera, que son las que más lazos tienen entre sí. Por ejemplo, la red permite cliquear cualquier ocupación y ver cuáles son los lazos de amistad que tiene, por ejemplo, de las personas que trabajan en limpieza doméstica. Fíjense que la mayoría de los lazos son con personas que también son de clase obrera en rojo, pero también tienen algunas personas que tienen, bueno, comerciantes, amigos comerciantes, vendedores, etc. Bueno, la red también permite elegir por grupo ocupacional del CIU, los profesionales están casi todos arriba, como les había dicho, y si quieren elegir cualquier ocupación específica también se puede hacer. Pero bueno, como para no hacer tan larga la presentación, eso lo voy a dejar ahí para que el que quiera mirarlo lo pueda mirar. Estos son algunos de los datos descriptivos de las redes, la cantidad de nodos y de lazos que hay. Son redes que tienen muy baja densidad, porque son muchas las ocupaciones distintas que las personas han mencionado que tienen en la encuesta, y además también porque, bueno, no todas las ocupaciones se relacionan con todas las otras, como ya vimos un poquito en el mapa de calor. Algo que sí, acá, estuve analizando también es que ambas redes se alejan mucho de lo que sería una red si fuera aleatoria, y además el nivel de asortatividad que tienen, asortatividad en términos de clase social, es decir, como yo les había mostrado en el gráfico, los colores de clase, si las personas se relacionan de amistad o del hogar con personas de la misma clase o no, dio un coeficiente de asortatividad que es moderado al menos, o considerable. Así que ahí también hay una cierta idea de
de homofilia de clase, tanto si lo hacemos a 3 clases, como yo les mostré recién, clase más profesional, intermedia y obrera, o haciéndolo en 2 clases, que es el fraccionamiento más grande entre clase media y clase obrera, digamos, con la frontera de trabajo manual, no manual en el medio, como es típico, así que hay un nivel cierto de homofilia. Y además de eso, ya pasando a la parte en la que trabajo con el generador de posiciones, ya no con los datos anteriores, sino en donde se le pregunta a cada encuestado si conoce personas con las ocupaciones que están acá mencionadas en este gráfico. Este es un mini resumen de ese trabajo para complementar un poco lo anterior de las redes. Por ejemplo, las personas de clase de servicios, que son el circulito azul, el 70% conoce un abogado, las personas de clase intermedia, más o menos el 50% conoce uno, y las personas de clase obrera solamente más o menos el 15% conoce uno. Y si ven las diferencias entre los círculos, muestra un patrón bastante distinto en términos de los lazos sociales de las personas de cada clase. Bastante escalonado, cada clase conoce a las personas de su propia clase, y combinando un poco estas ocupaciones que hay en el generador de posiciones, el resultado que da es que, acá marcado en rojo, llegué a la idea de que hay un 25%, un cuarto de la clase obrera, que no tiene ninguno de estos contactos de clase media, no conoce ni un empleado administrativo, ni a un contador, ni a un abogado, ni a un gerente, o sea, un cuarto. Y esto da una cierta idea de que hay algunas fronteras de clase, pero tampoco totalmente cerradas, digamos. O sea, hay como homofilia y hay frontera, pero no es del todo inaccesible. Del otro lado, vemos que, bueno, casi 40%, casi la mitad de las personas de clase de servicios no conocen de esta lista de ocupaciones, que son, no conocen a alguna persona de clase obrera, ¿no? O no tienen un amigo, bien, o conocido, o familiar. Y para cerrar, un poco las conclusiones generales del trabajo son que en las personas de clase obrera el patrón general que se observa es la convivencia de distintas personas en el hogar con ocupaciones de distintos estratos, más calificados, de oficios, operarios industriales, con trabajadores de menor calificación, que pueden ser más de comercio o de trabajo de cuidados, de limpieza o niñera, cuidado de personas. Esos son los hogares más típicos, es decir, una clase obrera que es amplia, con interconexión entre los distintos estratos. Después la pequeña burguesía, en donde aparecen los comerciantes a nivel emprendimiento familiar. Ocurre mucho entre el jefe del hogar y la esposa y los hijos, todos los integrantes del hogar trabajando en el mismo comercio, comerciante, vendedor o distintas ocupaciones ligadas al comercio. Y para ir resumiendo, la clase media profesional es una de las que mayor fronteras de clase tiene, y además se observó bastante entre las amistades un cierto nivel de homogamia ocupacional, en donde el lugar del trabajo es o la profesión en sí es la que estructura fuertemente estos lazos de amistad, personas que son amigos con personas de la misma ocupación u ocupaciones casi idénticas, y que existen estas ciertas fronteras de clase que se vinculan a las posibilidades de contacto en distintos espacios, en los entornos residenciales, en los barrios, espacios de socialización, espacios públicos o en la educación. Es decir, hay fronteras, como vimos, pero que no son totalmente rígidas, es decir, que no hay una alta segregación, sino que hay ciertos puentes de conexión entre las clases sociales. Así que bueno, eso fue toda la presentación, y muchas gracias por dejarme presentar fuera del horario. Gracias por venir y sobre todo por el uso del tiempo. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero no parece. Ya, bueno, Pero dado La dificultad es
sé si hay alguna... Sí. ¿Se escucha? Joaquín. Dicen que allá Escucho, pero un poquito más o menos. ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, creo que sí. A ver, intenten y vemos. ¿Sí? Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, claro, porque hiciste algunas elaboraciones teóricas, o sea, me pareció genial la presentación, interesante los datos y todo, pero bueno, si tiene alguna, o sea, mostraste algunos elementos teóricos, pero me gustaría saber si es que tenía alguna expectativa inicial respecto de lo que iba a encontrar y de qué manera eso se cumplió o no. Eso inicialmente. Y lo segundo es, ¿hay algún estudio de homofilia? O sea, básicamente de homogeneidad, segregación redes en términos de clase en otros lados? Me gustaría saber si tiene alguna idea de cómo el estudio en Buenos Aires se relaciona con otros estudios. ¿Qué medida distinto o parecido es? No sé si... Ok, lo que escuché es, primero escuché si tenía alguna expectativa, eso lo previa sobre los resultados, y lo otro sería sobre el esquema de clases. ¿Cuál sería la pregunta? Claro, la segunda tiene que ver más que nada si es que los resultados que tú encuentras para Buenos Aires son distintos o similares a investigaciones que se han encontrado en otros países, claro, Ok. En Europa. Entonces, pensando Bien. en eso. Excelente. Bueno, las expectativas, yo creo que últimamente, o sea, esto es parte de, yo hice mi tesis de maestría más vinculado al capital social, todo con lo que fue la parte del generador de posiciones, que fue lo último que mostré. Entonces lo de redes lo vengo trabajando y todavía la tesis no la presenté, entonces está en este estado de desarrollo. Así que cualquier comentario que tengan a mí me viene buenísimo. Mi expectativa quizás, yo creo que originalmente siempre partí de una idea más reproductivista, de más la mayor homofilia, que haya homofilia alta, ver cuáles son las fronteras de clase, ver cuáles son los lugares donde hay reproducción. Pero a medida que voy viendo y voy modificando un poco la idea que tengo y el argumento, voy encontrando que también existen estos vínculos, que digamos que no hay fronteras del todo rígidas, como por ejemplo yo mostré este dato de que solamente un cuarto de la clase obrera dice que no tiene contactos de clase media. O sea, si de toda la clase obrera solamente un cuarto, y además de ese cuarto, yo sé que hay una parte que es que en la encuesta que respondió que no conocía a nadie, que es un tema metodológico. Entonces, yo creo que en esa expectativa de encontrar todo, ver todo reproducción, yo encontré que hay, como yo les mostré, un R de Pearson de correlación considerable, y está la sortatividad por clase también, pero al mismo tiempo hay vínculos y conexiones. Por ejemplo, en la clase obrera se vincula mucho el sector calificado y el no calificado, y hay vínculos que tienen con la clase intermedia, con los puestos administrativos o técnicos. Lo que sí hay es que quizás el grupo de clase obrera no llega tanto a conectarse con el grupo profesional. Ahí sí hay cierta diferencia. Y en términos de, de otros países, es muy difícil siempre comparar con otros países, porque siempre los datos son muy distintos. A mí me gustaría, siempre estuvo la idea de hacer trabajos comparativos con Chile, Uruguay, pero por ahora no alcanzamos a hacerlo por tiempo. Y estaría esta idea de ver, me gustaría saber en Chile cómo sería este día, si es una sociedad más, con mayor segregación o menor igualdad en esta posibilidad de los vínculos y los lazos. Y el tema de las clases, que me preguntan acá por el chat, siempre es difícil. Yo en este trabajo me inclino más por el esquema EGP, que es internacional y tiene esta postura neobeberiana. Yo soy de pensar que funciona bastante bien, y siempre, si bien no es perfecto, ningún esquema lo es, me permite usar un esquema que sea internacional y que para cualquier trabajo se puede llegar a comparar. Y sobre qué categorías consideré clase obrera, usé directamente lo que es el EGP. El EGP en realidad no está hecho para cada ocupación, pero yo sí me fijé, según por ejemplo, el algoritmo de Gantt, que es el que se usa para calcularlo, qué ocupación iba en cada clase, y si había alguna que podía llegar a ir en más de una clase
ahí, bueno, eso lo hice a ojo. Eso lo podemos charlar en otro momento. Iba a decir una última cosa, que creo que ya se pasa el tiempo, que era, me estoy olvidando qué era. Bueno, me olvidé. Así que bueno, creo que eso es todo. Voy a ver si me acuerdo. Gracias, muchas gracias. Ya me acordé. Internacional. Hay un dato que sí pude comparar bastante fielmente con... Hay un trabajo de Mike Savage y otros autores, Lee Savage y Ward, que ya tiene unos años, que es bastante conocido, de capital social, que calcula la diferencia entre el capital social de las personas que son ya profesionales, que ya vienen de familias de profesionales, ya hijos de profesionales, o sea, de clase de servicios, y lo compara con el de los profesionales que vienen de más abajo, los que ascendieron. Y a él le da que hay una diferencia. Y a mí en Argentina me dio que da esa misma diferencia, en el mismo porcentaje, creo que era más o menos 10-15% de diferencia, o sea que al menos una mínima evidencia de un pequeño patrón más o menos común puede llegar a ver, y me encantaría poder compararlo con otros países, con Chile, con Uruguay, con lo que sea. Así que ahora sí, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, voy a... El mensaje. Voy a abrir lo mío. Bien. No sé si me escuchan bien por el Zoom. Creo que no lo van a ver ellos. Entonces, si quieren, A ver. que lo hago y... Bueno, sí. Sí, no sé si ayuda. Sí, gracias. Ok, bien. Yo voy a salir un poco de la sofisticación metodológica. Voy a hacer como una suerte de viaje al pasado, en términos así como era geológica. Entonces, lo mío es un poquito antidiluviano, pero de todas maneras creo que puede ser interesante, porque yo hice una encuesta hace 10 años atrás, y por algunas razones que seguramente mi terapeuta conoce mejor que yo, no hice nunca ninguna publicación con esos datos. Y entonces, 10 años después, dije, bueno, tengo estos datos de hace 10 años atrás, que ahora ha pasado 10 años después, y hice la misma encuesta, y entonces tengo una comparación interesante. El objeto, digamos, de la investigación era la comunidad científica chilena, y a pesar de que yo no hice trabajos de redes, sino que más bien voy a mostrar algunos indicadores de la encuesta, de todas maneras me quedo dando vuelta la idea de cómo yo puedo concebir la red, o de cómo yo puedo pensar o teorizar el cómo evoluciona la red. Y la primera pregunta, que es bastante simple, es si esta red, a pesar de que las disciplinas son las mismas, ¿es la misma red o es otra red? ¿No? Y eso tiene que ver con cómo aumentan o cómo se forman los lazos, y también cómo se eliminan o se diluyen, digamos, los lazos en en una red de personas. Sí. Entonces, primero una definición muy básica de comunidad científica. Habitualmente los análisis de redes sociales ven el tema de la colaboración científica y el tema de los papers, etcétera, porque es muy sencillo. Pero efectivamente una comunidad científica es mucho más que eso. O sea, tiene que ver con tareas bastante engorrosas, habitualmente no reconocidas. Ayer conversábamos en el PAN a propósito de la función del referato, ¿no? O sea, el referato es algo que es muy propio, ¿no es cierto?, de, como quien dice, el etos científico de las comunidades, pero que en general no se reconoce. A veces en algunas universidades lo reconocen como parte, digamos, de las actividades a ser evaluadas para subir de jerarquía, pero en general hay un montón de cosas que tienen que ver con organizar este congreso, por ejemplo, ¿no? Que no siempre, digamos, se reconoce, ni monetaria ni no monetariamente. Las presentaciones tampoco. Las presentaciones tampoco, etc. Entonces, como hay una caja negra que es muy grande, entonces yo quise hacer algunas preguntas que iban más al meollo de la caja negra,
Y para eso contacté, digamos, a estas personas a través de una encuesta online. Las comunidades eran 3: astrónomos, biólogos, sociólogos. No me voy a meter en el tema meteorológico. Esto está en un working paper en el centro donde yo trabajo, que es el CIDEP de la Universidad de Valparaíso, por lo tanto lo pueden bajar y pueden ver los detalles. Entonces, la primera aproximación, y con esto ya me meto al resultado o a los hallazgos, tratar de interpretar los resultados, es que pensé que era buena idea tener en mente que entre el 2012 y el 2022 se prácticamente duplicó la fuerza de trabajo científica en Chile. Y que esa duplicación tiene una causa súper clara, que son las becas Chile, ¿ya? Y esa duplicación no es solamente cuantitativa, sino que también es cualitativa, porque efectivamente muchos de los doctores que estaban funcionando, ¿no es cierto?, en el sistema de investigación chileno, eran personas que habían obtenido su doctorado en una época muy diferente en términos de cuáles son las rutinas de trabajo, etc., ¿no? Partiendo por lo más elemental, que son personas que habitualmente habían estudiado sin internet, ¿no? Habían hecho su doctorado, su maestría sin internet. Eso es como muy fuerte. Por lo tanto, había una diferencia de calidad también. Entonces, una cuestión que para gente, digamos, de mi edad, más cercana a los 60, era muy impresionante, era ver un muchacho de 25, 28, de repente publicando con una de estas grandes editoriales globales, ¿cierto? Princeton, qué sé yo, Cambridge. Entonces, era muy impresionante. Por lo tanto, no es solamente una diferencia cuantitativa, sino que también cualitativa. Sí. Ahora, la red, digamos, los datos, la verdad es que el número de personas no cambió mucho en términos cuantitativos. Pasaron de algo así como 830 personas que investigaban, que eran investigadores activos en 2012, a algo así como 1050 10 años después, ¿no? Algo así, un poquito más del 20%. Y la pregunta era si en esa sumatoria, ¿no es cierto?, si las personas habían ingresado a esta disciplina, como quien dice, digamos, de uno en uno, ¿no es cierto?, es decir, relacionándose de uno en uno, ¿no? O bien si eran redes que se habían multiplicado, ¿no es cierto?, de uno a muchos. Y ahí caí en cuenta de que efectivamente era una distinción que en los modelos formales te da pie para pensar que hay distintos tipos de redes. ¿En qué sentido? Hay redes de publicación y, por ejemplo, hay redes también de difusión. Y que muchas veces, no sé hasta qué punto, digamos, están justapuestas, pero hay una pregunta ahí que yo, francamente, no sé en este minuto cómo responder. Y bueno, hay algunas axiomas o algunas generalizaciones que ya uno conoce, ¿no? Sobre todo desde la sociología analítica se han hecho modelaciones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la dinámica, digamos, de los micropasos, cuando tú conectas con las personas en la formación de lazos de uno en uno, ¿no es cierto?, secuencial, ¿no? Uno ya sabe que, por ejemplo, la homofilia de la red disminuye cuando aumenta la proporción de lazos creados por los actores. Y también se sabe que la homofilia de la red aumenta cuando el tamaño de la red aumenta, ¿no? Entonces, ver si eso, digamos, se conecta o no, yo pensé que en algún minuto lo podía sacar, como quien dice, de manera alquímetro, pero en realidad creo que deben haber procedimientos para eso que yo no conozco y que también pido sugerencias al respecto, ¿no? Sí. El otro caso es cuando tú, y sobre todo esto podría operar bien en el caso de las redes de difusión, cuando tú haces conexiones con la red desde tu nodo, ¿no es cierto?, hacia todos los nodos. Y en general eso es, hoy en día, Twitter, Facebook y, digamos, Gmail, por decirlo así, ¿no? Ahora, Twitter y Facebook es público, Gmail no, pero también a lo mejor se podría hacer algo ahí, no lo sé. Pero por lo menos en términos de difusión,
es interesante, ¿no es cierto? Todos nosotros nos reímos un poco, pero también colaboramos con eso, en el sentido de cada vez que alguien se vuelve con decir, lo pone en su Twitter o en su Facebook, entonces uno lo aplaude cuando es amigo, o no lo retuitea cuando no es amigo, qué sé yo, y pasan cosas de ese tipo, ¿no? O lo envidia cuando. O lo envidia también, claro, o lo envidia. Pero ahí, ¿no es cierto? Hay cuestiones interesantes que también tengo dudas, digamos, de cómo trabajarlo y cómo se podría visualizar eso. Se saben dos cosas, ¿no? También, que la capacidad de respuesta del actor depende, ¿no es cierto?, de los rasgos externos del estado de otro actor. Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, conectas con una red de investigadores, están todos en fire, entonces, claro, el estado anímico, ¿no es cierto?, hace que la difusión sea más fructífera que cuando tú conectas con otro tipo, digamos, de redes y de ánimo. Y también la disposición del actor a aceptar la solicitud de interacción con otros actores, ¿no? Eso también es una variable clave. Sí. ¿Qué es lo que yo encontré en las encuestas y lo que comparé? Básicamente tres dimensiones. Una dimensión de capital humano, ¿no? Ahí está el número de investigadores. El porcentaje de mujeres varió un poco, pero no tanto como yo hubiera esperado. Después me di cuenta que hay una suerte, digamos, de valor global bastante estable, que es un tercio. Por lo tanto, uno no debería, digamos, y de hecho hay una cosa bien divertida en términos de políticas científicas, porque efectivamente en los países que son más igualitarios, habitualmente las mujeres tienen una participación en STEM mucho más baja que en los países que son más desiguales. Y eso es algo que descubrí, digamos, antes de hacer esta presentación. Por lo tanto, ahí hay un tema que no sé si puede ser interesante. El promedio de edad me llamó la atención porque se mantuvo prácticamente igual. Lo que me hace pensar que hoy en día, quizás a diferencia de hace 10 años atrás, o 20 o 30, entre comillas, vigor, no quiero ser erótico, pero el vigor, digamos, de investigación está más bien cercano a los 45 años, ¿ya? Un dato interesante también es que ha cambiado la dirección. Hace 10 años atrás, la mayor parte de las personas se doctoraban en el extranjero. Y hoy en día, la mayor parte de las personas se doctoran en Chile. Entonces, eso también, ahí hay un cambio, ¿ya? Las publicaciones, bueno, han aumentado mucho. En la productividad, ustedes dicen, cuando pueden ver aquí el promedio de edad en que los investigadores publican su primer paper, bajó mucho, de 35 a 29 años, ¿ya? Y en cambio, el primer subsidio que la persona recibe en promedio, hoy en día es mucho más, digamos, viejo, ¿no? Pasó de 30 a 40 prácticamente. Las razones, yo creo que son bastante simples. Hoy la red es más rica y es más competitiva. Por eso mismo hacía mención de que efectivamente no es solamente un problema de cantidad, sino que también de calidad. Y por lo tanto, hay muchas más propuestas muy buenas y entonces cada vez, digamos, hay que generar una cantidad de publicaciones muy grandes para, ¿no?, llegar a recibir estos primeros subsidios. Lo otro que me llamó la atención es que cuando yo hice este trabajo hace 10 años atrás, prácticamente 2 de cada 3 postulantes ganaban con decir, por ejemplo, ¿ya? Era muy alta. Hoy día es mucho más difícil. Y sin embargo, hay como un ambiente general de que, claro, estas dificultades generan una precarización y hay toda una subjetividad, digamos, muy pesimista, digamos, en términos de lo que es el trabajo científico. Se habla mucho de precarización, etc. Sin embargo, la gran mayoría de las personas están como súper de acuerdo en que la producción de conocimiento realmente es lo que lo identifica como persona, que el valor de la autonomía, ¿no es cierto?, está en prácticamente el 64% de todos los encuestados. El valor de la diversión, que antes le daban un porcentaje del 21%, veía como su trabajo
hace 10 años atrás como divertido, y hoy en día lo ve prácticamente el 60%, o sea, está diciendo algo muy divertido, ¿ya? También la curiosidad aumentó, y también el incentivo profesional. Por ejemplo, hace 10 años atrás, el 44% de los encuestados pensaban que lo más importante desde el punto de vista del incentivo profesional era mantener y continuar su línea de doctorado. Hoy en día, el 80% piensa que lo más importante es estar donde las papas queman, donde, digamos, se está jugando la frontera en sus disciplinas. Entonces, ahí también hubo un cambio, que probablemente también tiene que ver con el hecho de esta internacionalización de los investigadores chilenos en sus distintos momentos, digamos, de estudios doctorales. Y por lo tanto, ahí uno podría traducir eso como una mayor ambición, o no sé, pero hay algo ahí que es interesante. Sí. Algunas de las cosas, ¿puedes repetir algo más? Algunas de las cosas que hoy en día se ven en términos de la producción científica es que las publicaciones, el número de publicaciones aumenta mucho. Y sin embargo, las citaciones disminuyen, ¿no? Probablemente el hecho de que hoy en día hayan ciertos incentivos, entre comillas, perversos en el sistema universitario, hace que las personas prefieran la cantidad antes que la calidad. Y probablemente muchos de nosotros nos sentimos presionados para, por ejemplo, publicar 2 papers por año, que francamente es muy difícil. Y sin embargo, la mayoría de la gente lo hace. Y acá quizá hay un esbozo de respuesta, en términos de que probablemente los trabajos no son tan interesantes y por lo tanto tienen menos citaciones que hace 10 años atrás. De hecho, claramente la tendencia cambia cuando vuelven los doctores de becas Chile, la primera camada y la camada siguiente, ¿no? Ahora, no sé muy bien cómo chequear este dato, ¿no? Pero indudablemente que algo debe estar asociado con lo que son los incentivos de los regímenes de producción actuales. Entonces, pregunta, ¿ya? Y con esto termino, ¿no? Las preguntas, ¿no? Por ejemplo, varios atributos subjetivos, ciertos sentimientos, emociones, creencias, valores, se tendieron a aumentar, en el sentido, por ejemplo, de la gente piensa que su actividad es más divertida, siente que tiene más autonomía, le da mayor valoración en términos de identidad personal a lo que es su asociación con la actividad científica, ¿no? Y la proporcionalidad de hombres y mujeres no cambia, la edad tampoco. Me pregunto, como primera hipótesis, si la edad más activa hoy en día está entre los 40 y los 50, si eso es global. Entiendo que seguramente hay grandes diferencias según disciplina, ¿no? Los matemáticos son altamente activos al principio y más bien fojos al final. Los filósofos les pasa un poco al revés, son poco activos al principio y más bien activos al final, etc., ¿no? Y los sociólogos me imagino que estamos en el medio, no sé, no lo sé. O quizá no tenemos nada que decir en esta conversación. ¿Ah? Y lo otro también, la paradoja de la igualdad de género en ciencia, que es algo que me enteré hace poco, pero que en el fondo como que obliga a redefinir la conversación a propósito de las políticas de género, por ejemplo, en el ministerio, pero tiene como una prioridad fundamental y a lo mejor por mucho esfuerzo y por mucho, digamos, cosas que se empujen, quizás hay ahí algo más estable, más general. ¿Cuál ha sido el impacto de la pega en Chile? Además de duplicar la fuerza de trabajo científica, yo creo que las 3 hipótesis ahí son bastante obvias, ¿no? A propósito de lo que hemos conversado, ¿no? Que se alienta a publicar mucho para poder competir con los seniors, ¿no? Están publicando cada vez más jóvenes, ¿no? Y
el número de postulantes a subsidio es mucho mayor que antes, lo que genera una mayor probabilidad de adjudicación a investigadores mayores de 40 años, y eso explicaría por qué hoy en día hay una brecha tan grande entre lo que es la primera publicación y el primer subsidio. O sea, ahí hay un cambio de política completo. Confío en ti, te paso la plata y tú después produces, y hoy en día es produce y bueno, si das. Y es una política bastante absurda, porque es una política entre comillas de faro, ¿no? Porque el tipo ya está publicando ya. Ahora, eso es interesante porque efectivamente las tasas de publicación, digamos, de los científicos chilenos es muy alta. O sea, el rendimiento, ¿no es cierto? Paper por peso, por así decir, es espectacular. O sea, realmente somos súper ultra competitivos a nivel internacional. Pero eso también hay que verlo desde el punto de vista de hasta qué punto, ¿no es cierto?, el trabajo es interesante, científicamente hablando, y por eso quizás el número de citaciones, y también esta precarización subjetiva que a lo mejor en principio no se ve, pero que está presente y que está a lo mejor latente, y es más difícil a lo mejor de buscar ahí, más allá del discurso quejoso, digamos, que muchas veces uno escucha, ¿no?, en las universidades, pero efectivamente hay un estrés que aparentemente podría estar ahí funcionando. Después, se ha cambiado la creencia que un PhD en el exterior es garantía de empleabilidad o de mayor calidad en la formación. A lo mejor eso está cambiando, producto de un mayor porcentaje de personas que optan por doctorados locales. Y lo otro, que quizás es lo más importante, que si efectivamente, volviendo a la pregunta inicial, si efectivamente estamos hablando de una red o de dos redes. Es decir, las disciplinas son una red, entre comillas, relativamente colaborativa, amistosa entre senior, junior, personal técnico, etcétera, o si efectivamente hay una suerte de discriminación, los viejos discriminan a los jóvenes discriminan a los viejos, etcétera. Ahí hay un tema que tiene que ver con ciertas redes disciplinares, efectivamente, están partidas o tienen una componente gigante bien definida. Como este no fue un análisis hecho a propósito de redes, no es un análisis de redes, ¿ya? Sino que simplemente una encuesta que compara dos momentos. Entonces, una de las ideas de la exposición era recibir sugerencias o insights, comentarios a propósito de lo que se podría hacer con estos datos. Muchas gracias. Hola, ¿te puedo hacer algunas preguntas o comentarios? Por supuesto. A mí me da la impresión que tienes muy avanzado el análisis de lo que para respecto a la pregunta que planteas, y que tienes mucho material para poder plantear un estudio de redes. Lo que yo me preguntaría antes de preguntar si es que cambió la red, es si es que existe, o sea, si es que es una o dos redes. Yo antes me preguntaría si existe una red, porque apelando a la presentación del profesor Espinosa ayer, yo creo que tú tienes una vocación para preguntarte sobre la red, pero casi todas las preguntas que están ahí le subyace un individualismo metodológico. O sea, tú estás pensando en personas que comparten ciertos eventos en la vida y ciertos atributos, pero no me quedó muy claro cuál es el supuesto que los transforma en una red. A mí me parece más bien que son grupos sociales, y tienes una gran cantidad de hipótesis ahí, y que tal vez si, por ejemplo, tomaran los mismos grupos y miraran la cocitación entre ellos, las redes de cocitación, a lo mejor podrías armar algo tremendamente interesante. Sí. O Sí, sea, bueno, ¿qué los conforma en una red más allá de haber estudiado lo mismo y que pasó un tiempo entre un tiempo 1 y un tiempo 2? sí.
Bueno, sí, o sea, claramente digamos, la encuesta o el approach es como holístico nomás, es ver las propiedades de bulto de este sistema compuesto por personas que trabajan en una misma disciplina. Ahora, análisis de redes en otras disciplinas yo he hecho en otros fondos sí, y por ejemplo, cuestiones interesantes, en el caso de los desarrolladores de software, por ejemplo, y de los ingenieros de software, no recuerdo todas las categorías con exactitud, pero digamos, esa área se daban casos interesantes de redes. ¿En qué sentido? En que cuando yo, por ejemplo, sacaba de la red a los nodos de personas que trabajaban en Santiago, la componente gigante se fragmentaba, se quebraba, ¿no? Y entonces aparecían puros grupúsculos, digamos, en regiones. Y por ejemplo, cuando yo hacía la misma operación para los biólogos moleculares, sacaba los nodos de Santiago y quedaba la componente gigante igual y no se quebraba, digamos, la red. Entonces, efectivamente, en el sur de Chile, ¿no? y también en Valparaíso, hay una red tupida de investigadores que colaboran y que son coautores en distintos niveles en las publicaciones científicas que hacen. Entonces, claro, la cosa de la cocitación es un buen mecanismo para formar estas redes, pero al mismo tiempo a mí me queda la duda de si ese trabajo ya no está suficientemente manido y a lo mejor ir buscando otro tipo de conexiones entre las personas. Por ejemplo, quién te invita a ser referee, quién te invita a ser editor, quién te invita a organizar un congreso, quién se invita a un proyecto, por ejemplo, FIC o algún otro proyecto Onda Corpo. Pero o sea, te encuentro la razón con tu comentario, la verdad. Gracias. Sí, solo para terminar, a lo mejor sin recoger datos nuevos, el modo como podrías enfrentar estos datos es a través de redes de similitud o redes bipartitas. O sea, tú no sabes quién se vincula con quién, pero No. sí sabes que comparten similitud porque estudiaron ciertos doctorados. O sea, es como tratar los típicos datos de SPSS, pero desde una mirada relacional, suponiendo que la similitud de algunos atributos genera potencialmente un vínculo entre ellos. Sí. Gracias. Tengo una pregunta, Sí. pero para entender, porque dices que hay un efecto de las becas Chile. También hubo un momento unos llamados para captar investigadores extranjeros, ¿no? Sí. ¿Eso se refleja de alguna manera ahí? Porque, claro, una cosa es cuando los chilenos iban afuera a Wendel, lo otro fue ese llamado como muy importante, por ejemplo, de la autónoma, me acuerdo, pero puede ser de otras universidades, Sí. que importó, así para decirlo, científicos Pero fueron como virtuales, ¿no? desde fuera. Creo que no fueron tan masivos. Sí, igual fueron como 100. Entonces, Más de era 100 muy- en el autónomo. Sí, en otros no sé. Y por ejemplo, en algunos departamentos, constituye el departamento de astronomía de la Universidad de Valparaíso, son prácticamente todos extranjeros. Entonces, también hay un tema con la disciplina. Eso lo ves también en este. No lo he visto aún, pero está ahí. Sí, está ahí. Pero los casos son parte del universo del estudio. Claro, lo que pasa es que la primera edición, la del 2012, son todos los ganadores de fondos de los últimos 10 años, más algunos, digamos, académicos de universidades top 5, en los departamentos de universidades top 5. Entonces, esos fueron todos. Ahora en la segunda edición, como los beneficios del FONDESIC se incrementaron mucho y el número de beneficiados subió mucho en los últimos 10 años, entonces solamente fueron los FONDESIC, pero fueron los 3 programas. Entonces están los postdoc también. O sea, son postdoc, regular y iniciación. Pero entonces van a entrar los colegas extranjeros solo en la medida que sean productivos.
Solo a medida que tengan... La cuestión localmente, sí. Claro, claro. En ese estándar. Sí. Ahora saca Sí, vamos a terminar de contar, pero dale. Iba a hacer una pregunta porque yo estudio algo parecido pero no igual, que son en el fondo las personas que se ganan fundar. Yo estudio en la ciencia y el arte. Ya. Y por lo menos para el campo del arte, en particular en los últimos años, a nivel como lineal, uno ve que las chances de ganarse en fundar están determinadas, en la mayor parte de los casos, por haber tenido algún tipo de financiamiento del Estado antes, ¿no? Como los predictores más importantes son haber ya tenido, o estar, no sé si llaman en una noche, pero estar, digamos, en un horizonte conocido. Como eran los antiguos fondos. Me parece que Sí, sí. exacto. Entonces, lo que yo estoy haciendo para entender esa dinámica es un estudio de caso muy específico sobre la compra de obras de arte contemporáneo, pero yo estoy estudiando a los jueces también, porque en el fondo me parece que ese proceso de clasificación y selección también es parte de cómo está una red configurada, por lo menos en el caso del arte, y sobre todo de algo como en mi caso, algo tan subjetivo como el arte contemporáneo. Yo tengo siempre los datos del arte contemporáneo son las redes de las personas que dicen que eso debería marcar. Sí. Sí, yo no me metido en eso, pero tengo algunos antecedentes. Por ejemplo, ayer lo que conversábamos con Vicente Espinosa es que, por ejemplo, antes había un solo grupo de biología, un grupo de estudios de biología de Condecir, y después hubo 3, porque se peleaban entre ellos. Entonces quedó el grupo 1 de biología de la Chile, el grupo 2 de biología de la Católica y el grupo 3 hablando de términos futbolísticos dentro del mundo. ¿Ah? Entonces, y por ejemplo, también entiendo que la gran mayoría de las personas que gana una iniciación, digamos, siempre es como la segunda con suerte y hartas veces el tercer intento, ¿no? Y he conocido gente que tiene, no sé, por 5 veces por año y que no hay caso, no entra, pero ya la tercera vez entra. Entonces, es un tema... Y una cosa, a mí me parece interesante porque, por lo menos lo que yo estudio, es la diferencia entre hacer y no ser arte de carácter económico. O sea, es tan importante ese financiamiento que si tú no lo tienes, derechamente no tienes ninguna posibilidad de entrar a un circuito que está hecho a partir de obras. Entonces, si tú no te ganas eso, en verdad estás completamente fuera. ¿Y quién decide? Eso es una cosa súper interesante, los criterios de evaluación. No es solamente la pauta técnica, donde se tiene un 6, la obra se compra o no, sino que los jueces tienen la última palabra. Gente que tiene puntaje máximo y que no se gana los fondos. Claro, bueno, en el caso de Condecir es un poquitito, porque entiendo que no sé si el 60% es el valor del proyecto, pero el 40% es el currículum. Entonces, igual ahí la métrica, o sea, hay mucha gente que parte compitiendo con el máximo de puntaje en el 40% de CP, ¿no? Entonces todo el resto, y ahí hay una suerte como de mecanismo de control. Pero claro, o sea, yo sospecho que, ponte tú, a mí me ha tocado evaluar a 2 personas súper famosas, ¿ya? Pero bien odiadas, ¿ya? Y claro, me llegaron las evaluaciones de ellos, y yo decía, bueno, yo sé que no es muy querido, pero está bueno. Entonces, le ponía súper buenos puntajes, qué sé yo, y después me daba cuenta que no ganaban. O ponte tú, una vez que yo postulé a un Condecir en el área de economía, y un evaluador me puso, qué sé yo, de 1 a 5, me puso, no sé, 4, y el otro me puso 2. O sea, el que me puso 2, yo creo que me dijo, usted no es economista, así que no, váyase de acá. Entonces, pasan, pero no se me ocurre muy bien cómo se podría estudiar eso, ¿ah? Pero sería bueno. Sí. Todavía no se lo como incómodo. Sobre género y edad, obviamente me interesó mucho el tema de si eventualmente podría
para un futuro usar datos, o sea, yo creo que a mí se me ocurrieron muchas ideas, claramente los datos que están muy buenos. Hagamos Y el algo. tema de, y el tema de edad me llama la atención el tema intergeneracional, porque efectivamente Chile es un país en donde la colaboración intergeneracional no se produce, que es una pérdida, ¿no? Porque efectivamente cada uno tiene desafíos, ¿no? O sea, cada uno tiene ventajas que estamos perdiendo sin conversar. No sé cómo ves eso con respecto a si pudiste entrar más y revisar más esos datos, o por ejemplo el tema de la edad que las personas publicaban más tarde en primer voz, eran los ciclos de indicador, sí. y eso yo pensaba inmediatamente, claro, porque las becas nos piden para poder postular, ya nos piden artículos. Exacto. Entonces, esos requerimientos han ido evolucionando y ha ido cambiando con ese tema. Entonces, igual está entretenido esto también como para hacer un recorrido también de cómo ha ido cambiando el aparataje también en términos legales, porque al final es lo que nos hace circunscrito, y me consta que en género vienen algunos cambios ahora, pero los cambios que existen, las becas chilenas no son para familias, no son para mujeres, son para hombres solteros, como cierto perfil. Entonces, claramente eso lo veo en tus datos y creo que representa muy bien ese tema. Entonces, mi pregunta era solo si tenía algún otro comentario con respecto a lo intergeneracional. Y era como si tienes algo que no recibo. O sea, la primera encuesta la tengo más, como quien dice, trabajada, la segunda no tanto. Entonces, solamente comparé lo que he mostrado acá. Pero, por ejemplo, en la encuesta primera de hace 10 años atrás, efectivamente había un tema interesante que tenía que ver con que digamos, también la proporción era muy similar a la actual, ¿no? Un poquito menos de mujeres en comparación con el total. Pero, por ejemplo, en términos de renta y cosas así, cuando tú veías ciertas cortes etarias, no había grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero claro, había menos mujeres. Pero no eran tantas las diferencias, porque, claro, en la base hay estas cosas interesantes que no he estado sin poder meterme las manos ahí, que tienen que ver, por ejemplo, con ingresos. Una de los datos simpáticos de la primera encuesta es que prácticamente el 25% de los científicos de la muestra, que se supone que eran como la elite, ¿no? Venían de familias de escasos recursos. Entonces ahí uno dice, lo compara con los estudios que se han hecho a propósito de, por ejemplo, los directorios de empresas o las redes políticas del Parlamento, y tú decías, esta es una esfera de movilidad social muy buena, ¿ya? Es decir, aquí hay una movilidad mucho más grande, probablemente el triple o el doble, que la que hay en el mundo empresarial y en el mundo político, porque claramente es más meritocrático, ¿no? A pesar de que cada día el mérito se diluye más como atributo positivo, pero gracias, Sandro. Pero efectivamente hay un tema ahí interesante, de que personas, por ejemplo, que estaban en el tope de los ingresos, que yo hice una homologación de los ingresos entre hoy y hace 10 años atrás, personas, por ejemplo, que ganaban más de 45 millones de pesos al año, ¿ya? Y claro, más de la mitad de ellos venían de sectores medios y sectores bajos. Es decir, que el papá tenía una ocupación de sector medio o sector bajo, ¿ya? Así que eso podría, digamos, complementar, ¿no? Sí. Y otro sobre el tema de las citas, que claro, hipotetizas como un trabajo de menor calidad, sin poder. Es la pregunta, claro. Yo no sé, me pregunto tal vez si no hay una cláusula a nivel global de poder publicar en ciertas revistas, Sí, que son muy citadas después, pero uno llega a una revista con alto impacto, también va a tener muchas citas.
Pero muchas veces cuando uno manda trabajo, incluso sobre temas locales, que también hay que ver eso, con temas locales en revistas globales, aunque no les interesa, es ¿por qué es interesante Chile? Hay que justificar siempre eso, ¿por qué es interesante el caso? Ya. Entonces uno entra ahí en un debate con otros investigadores, que no es una cosa, no es una evidencia chilena, digamos, una cosa global. Y termina en revistas, quizás de menor calidad, entre comillas, o revistas que están menos difundidas o menos leídas. Claro, Entonces tiene menos citas. claro. No es Bueno, que de el trabajo hecho, sea de menor calidad. yo lo atribuyo un poco a eso también, al hecho de que actualmente las personas están, entre comillas, con más ambición, entonces apuestan a las revistas, Y es digamos, más top, largo también para llegar y a- es mucho más largo, claro, y digamos, la probabilidad de rechazo es muy alta, entonces tú vas bajando. Sí. Sí, porque para abundar en eso, existe, digamos que el número de revistas que tiene altas citas se mantiene estable, se publica más o menos el mismo número de artículos y aumenta el número de artículos de forma gigante, entonces el número promedio de citas va a tener que, porque se van a seguir concentrando en los 30, 40, 50 artículos de las revistas más. Y yo sé que hay revistas en economía, por ejemplo, hace mucho que es muy cerrado el sistema con 5 revistas y son revistas a las que tocan muchas, publicamos solo un conjunto muy limitado de artículos, porque me he visto muchas críticas para qué lo siguen haciendo, trataban de revistas multiplicales, cuando la pandemia tenía sentido fue publicar bien. Pero entonces también eso va generando, como lo que estaba mencionando yo también, una escasez artificial, digamos, Claro, de esos circuitos. sí, por ejemplo, si este dato, digamos, de que la gente está más ambiciosa, entonces a lo mejor esta baja que estamos viendo es una cuestión circunstancial y de repente porque van a empezar y se va a tirar de nuevo arriba. ¿Por qué? Y la cantidad de citas por investigador. O sea, es la base de datos de la LIC, que tú sabes que ellos tienen una definición de qué se entiende por investigador activo, pero ellos entiendo que recogen todos, es decir, todas las publicaciones. De hecho, están separadas, ¿no es cierto? Las verdes son las WOS, las azules son las azules son Scopus y la amarilla, no, las rojas son las ciegos. Tú te das cuenta que WOS y Scopus está súper arriba, o sea, todo el sistema va para allá, claro, el cielo se mantiene, ¿no? Pero las citas han cambiado, y claro, a mí me gusta poner este acá porque obviamente hay un efecto de retraso, pero se sabe que más o menos la mayor cantidad de citas se reciben los primeros 2 años, y después ya es muy bajo, digamos, el remanente, ¿no? Pero claro, uno se da cuenta que hay una baja, ¿no? Sí. Bueno, súper. Sí, no, por supuesto. No. Chao a todos los que están y que se conectaron. Chao a todos, muchas gracias. Chao. Hola, ¿no? Hola, ¿no? ¿Me quieres haciendo? Sí, pero tengo otras cosas en la cabeza, por eso mismo que creo que lo sí, dame un segundo. No tengo hecho esto. De 2 a 3. Nos vemos las 2. Soy un pésimo moderador, pero bueno, eso es lo que pasa es que